por permitirnos, Padre. Y permanecer. Gloria al Señor, hermano. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la bendita oportunidad que nos concede, ¿verdad? A todos nosotros poder estar ya reunidos en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, para poder, ¿verdad?, inquirir, para poder, ¿verdad?, orar. Bendito sea el nombre del Señor. Y también para podernos mirar nosotros unos a otros. ¿Por qué no? ¿Verdad? Eso es algo que también es bueno, ¿verdad? Yo los veo a todos y veo, bueno, los hermanos, aunque han tenido problemas, están todos enteritos y vivitos. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor nos ha guardado. Como dijo el hermano, la nave se hizo pedazos. Hay muchas cosas que se quiebran, ¿verdad? Hay muchas cosas que se quiebran, el trabajo, montones de cosas, pero gracias a Dios que el pacto que tenemos con el Señor ese permanezca para siempre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque el amor de un padre para con un hijo, ¿verdad? O el amor de una madre para un hijo, no se quiebra. No se quiebra. Ni aunque lo saquen por las noticias, ¿verdad? Ni aunque se haga famoso de un día para otro, ¿verdad? La madre lo sigue queriendo. Y si una madre, dice el Señor, se olvidara, aún si una madre se olvidara de su hijo, dice, yo Jehová, dice, no me olvidaré. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Aún el amor del Señor dice que es aún mayor. Gloria sea el nombre del Señor, nuestro Padre Celestial. Para tomar base en las Sagradas Escrituras y no hablar nada de mí mismo, los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Santiago es una de las últimas cartas. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, doy lectura a la palabra del Señor en la misma manera en que está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. He ahí un consejo, he ahí un principio, he ahí una exhortación, he ahí algo para poner en práctica cuando empecemos a orar. Y mañana, después de que haya pasado esta oración, para seguir manteniendo esa misma oración en la espera y seguir nosotros esperando, como dice la misma palabra, espera de esperanza y con paciencia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Algunas cosas Dios las hace rápidas, tanto como el relámpago, ¿verdad? Como el relámpago le dijo a aquel centurión, ve. Y cuando llegó supo que en la misma hora que el Señor le había dicho, ¿verdad? El centurión romano se dio cuenta que en el mismo momento que le había dicho que se regresara, había sido sanado su siervo. Amén. ¿Verdad? Algunas cosas el Señor las hace así de rápido. Aleluya. Otras cosas parecen probarnos.
¿verdad? Amén. La vez pasada, no voy a repetir la historia nuevamente, pero recordaremos que relataba, ¿verdad? En un culto de oración lo que Eliseo tuvo que pasar, que lo sabía todo, pero se le había sido oculto. Manda su báculo, no pasa nada, ¿verdad? Ora una vez, no pasa nada, ora otra vez y no pasa Nada. nada, ¿verdad? También cierto, sí. Algunas cosas el Señor las hace Al tiempo. rápidamente y otras cosas como que nos prueban Actúa rápidamente. a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Algunas cosas tardan, algunas cosas requieren también de trabajo. Puede parecer que esperar es no hacer nada. Puede que haya alguna manera de hacerlo en esa forma, pero no creo que sea a la que el apóstol se refiere, ya que pone un ejemplo donde hay mucho que hacer, ¿verdad? A veces esperar, podemos pensar qué significa, ¿verdad? Hey, cruza los brazos y hace como que nada pasa. Si sucede, bueno, y si no, pues no te has mortificado. No creo que sea lo que él esté tratando de decir, porque el ejemplo que pone, aunque nos está diciendo, y ahí hay un contraste, aunque nos está diciendo que seamos pacientes y que esperemos, nos está poniendo un ejemplo de acción. Nótese bien, ¿verdad? Un ejemplo en el que hay que actuar, pero siempre esperando aquello que no depende de mí, pero haciendo aquello que sí depende de mí. Dios siempre hace su parte. Somos nosotros los que algunas veces no hacemos la tarea. Todos tenemos tarea. Amén, hermano. Tenemos tarea espiritual. Sí, tenemos tarea como padres, tenemos tarea como verdad, miembros de la ciudad, ¿verdad? Tenemos tareas en el ministerio donde estamos, ya sea que se siente aquí, se siente allí o se siente acá. Sí, es verdad, Quiera que hermano. esté. Amén. Sí. ¿Verdad que sí? Amén. El ministerio Hermano. lo tiene el hermano. Sí, siempre tenemos, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio, amén. Todos tenemos un ministerio. Nadie se queda con el compromiso. Entonces, Amén. ¿verdad? Todos tenemos, ¿verdad? Algo, gloria sea el nombre del Señor, en lo que debemos, ¿verdad? De ser responsables. Gloria sea el nombre del Señor. Y el ejemplo que nos da aquí, el ejemplo de una persona que cultiva la tierra, una persona que tiene que hacer algo, como dije, todos tenemos algo que hacer. Dios siempre hace lo que a Él le corresponde. Somos nosotros, ¿verdad? Lo que algunas veces no hacemos la tarea, ¿verdad? No hacemos la tarea. Entonces, cuando Él dice, ¿verdad? El apóstol dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia y da una fecha allí, ¿verdad? Hasta la venida del Señor, ¿verdad? Ya de ahí para allá podéis ser impacientes. Mirad cómo el labrador dice espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, dice, aguardando con paciencia, ¿verdad? Hasta recibir la lluvia, la temprana y la tardía. Vemos nosotros que el labrador, ¿verdad? El campesino, le toca esperar. Pero si el labrador esperara hasta que lloviera para empezar a hacer los preparativos, para cuando estos estuvieran listos, la temporada de siembra se habría pasado. Los que han cultivado o hemos cultivado, sabemos que el labrador o el campesino tiene que estar listo para las primeras tormentas. ¿Por qué no empezar a prepararse? No, porque entonces si se empieza a preparar para cuando siempre va a estar lloviendo, sí va a estar lloviendo todavía, pero
el cultivo principalmente del maíz, que es el único que yo conozco, el cultivo del maíz va a crecer un poco, pero no va a alcanzar a desarrollarse hasta dar fruto, porque la temporada de lluvia se habrá terminado y apenas estará en el proceso de dar fruto. Habrá pasado ese proceso, habrá pasado el tiempo de la lluvia y todavía no estará en el momento de dar su fruto. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo puedo aplicar hoy, mañana? Tiene mucho que ver, si no el apóstol no lo hubiera puesto ahí de ejemplo. Tiene que ver mucho. Y esta es la conexión, a mi ver, en lo que tiene que ver. Y es que al decir que seamos pacientes, no está diciendo que no hagamos nada, ¿verdad? El labrador es un claro ejemplo, ¿verdad? Sobre todo para los que hemos sido campesinos, porque, ¿verdad? Tiene que haber visualizado el terreno donde va a trabajar. Tiene que tenerlo ya limpio. Tiene que limpiarlo y esa es una tarea bastante grande y bastante difícil. Tiene que tener la semilla seleccionada y tiene que estar esperando. Tiene que estar esperando. Y una vez que siembra también hay riesgos de plagas y otras cosas, pero la enseñanza aquí es que esperemos con paciencia, que esperemos el momento, pero que no estemos esperando sin hacer nada, sino que estemos esperando listos para el momento. ¿Sí? Listos para el momento, para poder recibir la bendición. De manera, ¿verdad? Que si estamos esperando, ¿verdad? Pero debemos de estar esperando y haciendo algo. No forzando a que las cosas sucedan. El mensaje acá es que de usted espere aquello que no depende de usted. ¿Verdad? Aquello que no depende de usted. Pero todo aquello que depende de usted, hay que hacerlo. ¿Verdad? Por ejemplo, un predicador. No depende de él si el Señor hace sanidades o no. Pero sí depende de él que se presente, ¿verdad? Sí, depende de él que ore, depende de él que estudie, ¿verdad? Igual que un padre. Depende de él el tiempo que le dedique a su hijo. En el ejemplo del campesino, depende del campesino escoger la semilla, la chapoda, o sea, limpiar el terreno. Eso depende de él. Que llueva, no depende de él. Esas son situaciones que están fuera de control. Entonces nosotros vamos a esperar en Dios aquello que Dios es el que está en control y Él va a hacer conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero aquello que está en mi mano hacerlo, hágalo. Y es clamar. Es una cosa que está en su mano. Pedir dirección. Eso está en su mano. A veces le pedimos al Señor obediencia. Y la obediencia es algo que nosotros tenemos que dar. Oiga bien, no es algo que Dios nos va a mandar hacia nosotros, no es algo que nosotros tenemos que dar hacia Dios. La obediencia es algo que nosotros debemos dar hacia Dios. Entonces lo que debemos de ser pacientes esperando en aquello que Dios ponga su mano. ¿Verdad? Amén. Sí. Debemos de hacer también nuestra parte. Si yo fuera una persona que, digamos, amo el don de la alabanza y me gusta la alabanza, ¿verdad? Y yo quiero que Dios me bendiga en ese don. Señor, he visto personas muy dedicadas en la alabanza, ¿verdad? Y una gran bendición cuando cantaba la alabanza, ¿verdad? Cuando canta la alabanza. Están bendecidos muchos de mis hermanos aquí también, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero tener ese don, ¿verdad? No depende de mí quizás que el otro hermano sienta
el Espíritu de Dios cuando yo canto. Pero depende de mí caminar en rectitud, depende de mí guardarme para el Señor, depende de mí practicar la alabanza, depende de mí dedicarle tiempo, depende de mí, ¿verdad? Estar en la búsqueda para poder, ¿verdad? Cantar mejor. Sí, quien quiere cantar mejor tiene que practicar, ¿verdad? Tiene que practicar. Lo demás que se lo deje al Señor. Porque lo demás depende de Dios. Depende de Dios ya usarlo en la alabanza, pero depende de Él poner allí, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Depende del Señor que seamos bendecidos en esta noche. Amén. Pero en algún momento dependió de usted, ¿verdad? El dejar las cosas que tenía que hacer para mañana, dejarlas por un momento y venirse. Entonces vamos a ser pacientes esperando la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero vamos a ser diligentes, o sea que vamos a tomar una acción en aquellas cosas que sí dependen de mí, ¿verdad? Entonces vamos a esperar en el Señor, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? El ejemplo de los parientes que no son convertidos es un claro ejemplo en lo que uno a veces ya quiere que el resultado sea, porque a veces ese deseo le quema y es como tener brasas entre las manos y uno quisiera que ya fuera, y el deseo ardiente muchas veces nos produce ansiedad, ¿verdad? Nos produce ansiedad, nos parece que dura mucho tiempo, ¿verdad? Como cuando quizás le estén sacando una muela o cuando le ha dolido la cabeza, cuando algo le afecta, ¿verdad? Siente que el tiempo es muy prolongado. Pero aún así debemos de seguir actuando y de seguir, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Esperando. Recuerdo que mi papá contaba que 12 años había estado orando por la conversión de sus padres, que eran mis abuelos, ¿verdad? 12 años, y dice, a los 12 años yo, dice, ofrecí al Señor ayunar por esa causa. Dice, estaba, dice, en el primer o en el segundo ayuno, dice, cuando recibo la noticia de que mis padres, que eran contrarios al Evangelio, dice, estaban aceptando al Señor. 12 años, con paciencia. Con paciencia, ¿verdad? Con fe, y algunas cosas, ¿verdad? Toma tiempo, y algo otras, ¿verdad? Si no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Debemos apelar a que Dios es justo y Él sabrá lo que hace. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ser diligentes, lo repito nuevamente, vamos a ser diligentes en hacer lo que me corresponde a mí y paciente en esperar lo que corresponde a que el Señor, ¿verdad?, sea quien obra, quien haga, ¿verdad?, según su voluntad. Gloria sea el nombre del Señor. Es un consejo que lo podemos aplicar, ¿verdad?, mañana mismo, seguir haciendo mi parte y seguir esperando, ¿verdad?, que Dios siempre hace su parte. Amén. Amén. Bien, hermanos, este es un culto de oración. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y para ello vamos a venir, ¿verdad?, en palabras de oración, y les pido también, ¿verdad?, por ya conocemos la victoria, ¿verdad?, que hay allá en Texas, ¿verdad? Y vamos a pedir por fortaleza, ¿verdad? Vamos a pedir por fortaleza, vamos a pedir por fuerza. La visión humana es de querer retener a las personas aquí en este lugar, pero este lugar se sufre, y el lugar que tiene allá el Señor es un lugar, ¿verdad?, donde hay reposo, ¿verdad? La tendencia humana, el cuerpo humano está automatizado para poder vivir todo el tiempo que sea posible, y lo mismo queremos para otros, pero espiritualmente sabemos que el lugar que Dios tiene, ¿verdad?, allá es un lugar mejor. Gloria sea el nombre del Señor. Es un lugar mejor, si no Dios se viniera a vivir aquí, ¿verdad? No, allá viven los ángeles, allá vive el Señor. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad?
pero sea el Señor, ¿verdad? Nosotros no oramos por los muertos, ¿verdad? Oramos por los vivos. La oración es, ¿verdad? Por ese esposo, ¿verdad? Por ese esposo, por la hija, por la iglesia también, que está dolida, y por los hermanos, ¿verdad? Que van a llegar allá de todos los lugares, ¿verdad? El hermano Juan venía ahora, hermana. ¿O viene ahora? Viene ahora. Esperamos que el hermano, ¿verdad? Venga bien. Bien, hermanos, ya estando todos de acuerdo que vamos a hacer nuestra parte, vengamos en palabras de oración en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo. Amén.